Con la última ponencia de la sesión de hoy, para la que tenemos invitados a Javier Bueno Arce y a Nacho Quesado de la Fuente, que son los responsables del proyecto La Buena Fiesta. La Buena Fiesta es un innovador programa juvenil para prevenir adicciones mediante talleres de radio, cine, publicidad y teatro desarrollado en Gijón. Antes lo comentábamos con un piloto desde 2021. Van a presentarnos sus resultados con el título La educomunicación como herramienta de promoción de la salud. Y les va a presentar Montserrat Gómez Capellín, que es la jefa de Departamento de Promoción de la Salud de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Adelante. Buenos días. Pues nada, muy rápidamente, como explicaba Eduardo, La Buena Fiesta es un proyecto que se propone dentro de la Fundación de Servicios Sociales del Plan Municipal de Promoción de la Salud, y nos habíamos planteado como objetivo de trabajo utilizar herramientas de aprendizaje que fueran lo más significativas posibles. Los medios de comunicación era una de ellas y desde ahí empezamos a plantear la propuesta de trabajo. Incorporaba además el tercer sector, que era otro de los objetivos de cualquier plan municipal, no solamente del nuestro. Para ello contactamos con Nacho, a la derecha. Ya nos conocíamos de otros trabajos en el ámbito socioeducativo y empezamos ahí a desarrollar el proyecto. Yo os voy a pasar ya directamente, os lo van a detallar más ellos, a definiros un poco quiénes son Nacho y Javi. Bueno, Nacho, a la derecha del todo, es director creativo, gestor cultural y formador con más de 20 años de experiencia en el diseño de campañas socioeducativas, que trabaja tanto para la administración pública como para entidades privadas y del tercer sector. Ha trabajado en campañas, en proyectos, trabajando temas de dinámicas de grupos, de promoción de la salud, prevención específica de adicciones, y desde 2001 dirige el primer estudio de diseño que se centra específicamente en la comunicación y en la educomunicación, que ya veréis que formaba parte de la propuesta del proyecto. En lo que respecta a Javi, a mi derecha, docente, publicista y experto en comunicación social y educativa. Ha participado y diseñado multitud de campañas a lo largo de 30 años, también para el tercer sector y para la administración pública, en el ámbito de la educación formal y no formal. Y lleva impulsando e investigando en proyectos relacionados con la radio con finalidades educativas desde hace más de 25 años. Y lo veréis porque es uno de los responsables específicos del taller de radio. Y ya sin más os paso a Nacho y a Javi para que empiecen a contaros el proyecto. Gracias. Buenos días. Es una buena noticia esto si saliese en los medios, ya que es una de las perspectivas que tenemos aquí. Dirían, hombre, mira, gente de la que no existe, gente que viene un viernes de motu propio a escuchar cosas para que les sirva para luego su función, sea presente en el mismo momento o a futuro, pueda ser mejor y que sea mejor para los destinatarios, ¿no?, con los que estáis comprometidos y demás. Así que eso es una buena noticia. Sois de la gente que parece que no existe, pero que hoy se da muestra que está aquí y que está además esto lleno. Vamos a decirlo, que eso siempre es importante. Bueno, pues La Buena Fiesta, ahora Nacho empezará contándoos un poco el origen, por qué se produce esto y por qué lo tenía ahí en mente. Pero casi un poco el génesis es que, bueno, Nacho y yo llevamos muchos años en estas historias y juntos, además, por juntos y separados. Somos como los buenos equipos, como las buenas bandas de música, que hacen discos juntos y discos por separado. Entonces nosotros siempre hemos estado vinculados a la educación, tanto formal como informal, y también a la comunicación. Así que hemos desarrollado gran parte de la actividad en comunicación. Y decíamos, hombre, si tenemos que trabajar el tema de la prevención, pues ¿por qué no hacerlo con la herramienta que mejor dominamos, que es la comunicación? Y dentro de esto, hombre, pues puede parecer barrer para casa, que lo es, pero que creo que todos lo tenemos que hacer, ver qué herramienta dominamos y entonces ponerla al servicio, pues descubrimos que la misma Comisión Europea, que la misma OMS,
que dicen, no, es que el tema de la comunicación es crucial. Es que con la gente joven es el elemento con el que tenemos que intervenir y que es transversal. Con lo cual, decíamos, henchidos de orgullo y satisfacción, decíamos, pues entonces es lo nuestro y además parece que ya no es lo nuestro, sino que nosotros estamos en consonancia con lo que ahora se demanda y se pide. Así que eso, unido a que siempre hemos estado con la gente joven, pues, y no hemos perdido la perspectiva de cómo van estas dinámicas evolucionando y demás, pues salió el tema de la buena fiesta. Pues nada, gracias Javi por la intro. El tema de la educomunicación, que no sé si es una palabra que os resulta familiar, es un término que no es muy moderno, es un término bastante antiguo, ¿vale? Que viene de, quizás os suena un poquitín más, los que estéis metidos en el tema, de la pedagogía del oprimido, ¿vale? De Paulo Freire, pues digamos que una rama dentro de la pedagogía del oprimido, pues es también la educomunicación, que uno de sus mayores impulsores fue Mario Kaplún en Argentina. La educomunicación realmente se trabaja más bien como en dos líneas. Por una parte está la comunicación para medios, para tener una visión crítica de los medios. Ya vemos que el propio díptico, ¿no?, de las jornadas sale ahí una pantalla con los fake news, ¿no? Parece que hoy día pues tener esa visión crítica de los medios pues es importantísimo, pero luego tiene otra faceta también, que es que convierta a los propios destinatarios en creadores de mensajes. Vale, en esa segunda línea, aparte de la primera, porque es que la segunda línea iba implícita en la primera, para crear un mensaje primero tengo que entender cómo se construyen los mensajes. Esa es la que estamos trabajando en este proyecto, ¿vale? Como comentaba Monse, pues ya en el Pleistoceno estuvimos haciendo iniciativas un poco parecidas, más sencillas, más modestas, en Castrillón concretamente, que era donde trabajaba ella. Está por aquí, creo, también Maribel, que es la técnico del Plana actualmente. Y ahí ya vimos que había un gran potencial, ¿no?, en que fueran los jóvenes los que crearan los mensajes para los propios jóvenes. Pero además que lo crearan de una manera muy profesional, ¿vale? No os interesaba que esto fuera como una especie de juego o de actividad escolar. Nos interesaba que fuera realmente un trabajo abordado como lo abordaría un profesional, ¿no? Ellos son profesionales. Y tiene un componente muy empoderador, ¿vale? Ya lo vais a ver, yo creo que es algo que se refleja en las imágenes que vamos a ver, en los resultados que vamos a mostraros, y bueno, yo creo que es uno de los grandes potenciales que tiene. En el año 2021 iniciamos un proyecto piloto, en este caso fue con la Fundación Mar de Niebla, y trabajamos un tema específicamente, que era el tema de la publicidad. Entonces lo que hicimos fue que los jóvenes de Mar de Niebla, en este caso, pues hicieron una campaña publicitaria para el ayuntamiento, como las que hace habitualmente el ayuntamiento, pero que en lugar de hacerlo en una agencia de comunicación, pues la hacían los propios jóvenes. Eso tenía luego sus resultados en MUPIs, en la calle, etc. Bueno, tras evaluarlo, ver el potencial que tenía, dijimos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos un poco más grande? ¿Vale? Entonces tuvimos otro año, este manual que hay aquí, en el que ya le dimos un sustento un poco más teórico y por otra parte dijimos, vamos a trabajar en una campaña multimedia, usando diferentes herramientas. En este caso elegimos la publicidad, que era la que ya teníamos, y añadimos la radio, añadimos el teatro y añadimos el cine, ¿vale? Entonces, lo que vamos a presentaros hoy un poco son los resultados y sobre todo el proceso de esa buena fiesta que se llevó a cabo durante todo el año pasado y en la que pues
jóvenes de diferentes entidades sociales pues construyeron mensajes para sus iguales sobre diferentes temáticas, ¿vale? Temáticas que nos marcaba el propio cliente, que en este caso era el plan de adicciones, ¿vale? Siempre trabajando la adicción desde diferentes perspectivas, tanto adicciones con sustancia como adicciones sin sustancia. ¿Pongo los vídeos estos del proceso resumen o...? Para calentar está bien, ¿no? Para calentar, venga. Os voy a poner 4 vídeos que son muy breves, duran menos de 1 minuto cada uno, o sea que 4 minutos. No habla nadie, pero solamente un poquitín para que veáis la dinámica, porque una de las cosas que nos quedó muy importante, que vimos como crucial en este proyecto, es que los resultados son importantes, pero el proceso es más importante, ¿vale? Porque además, bueno, lo sabemos bien, el objetivo de esta campaña es que los participantes incorporen precisamente todos esos contenidos que van a trabajar. Entonces, lo que sí hicimos fue también ir grabando pues todo el proceso. Entonces, vamos a poneros un pequeño resumen de cómo fue cada taller para que veáis un poco, os hagáis un poco la idea, ¿vale?
Bueno, pues la buena fiesta. ¿A quién le va a parecer mal con ese título algo, no? Por lo menos para apuntarte. Después ya igual es para coger y desistir o pensar que te has equivocado de sitio. Los chavales, y de hecho la mortandad sociológica de los equipos fue muy baja, ¿verdad? Se mantuvieron y las evaluaciones fueron muy buenas. Mirar, cuando hablamos y hacemos, y Nacho ha hecho hincapié en la comunicación entre iguales, entre el elemento transformador, todos los que estamos aquí, todos los que estáis ahí sentados lo sabéis de sobra, pero bueno, por recordarlo y poner el contexto, los niños tienen una moral que es delegada, porque es delegada de sus padres, de los adultos que tienen alrededor, y antes de tener la moral autónoma como adultos pasan por una moral que es la de grupo. Entonces, en ese momento, y adolescencia no deja de ser un momento de vulnerabilidad, que la propia palabra lo indica, nuestra sociedad en muchos casos lo que ha hecho es decir, bueno, ya pasará, o sea, lo dejamos ir y que pase lo que sea. De hecho, es muy común, pues cuando unos padres pues tienen un adolescente y se encuentran con otros que ya pasaron por la experiencia, ¿verdad? Pues dicen, nada, tranquilo, pero luego ya se pasa. Ánimo y tal. No, yo creo que nosotros pensamos que tenemos que intervenir también y tenemos que ayudarles y tenemos que acompañarles. Y entonces, en esa medida, y sabiendo que ellos tienen esa moral que es de grupo y que es tan fuerte, los mejores comunicadores, los mejores portavoces son ellos mismos para su propio grupo de referencia. Y eso es una de las cosas que trabajábamos aquí especialmente. Pero claro, para ser un buen comunicador, y ellos los queremos porque son, Nacho lo decía antes, son expertos en comunicación los adolescentes, son expertos en muchas cosas, ¿verdad? Porque ellos evalúan constantemente qué es lo que les gusta y lo que no, qué es lo que funciona y lo que no funciona. Así que ellos saben de comunicación porque ven un vídeo y dicen me gusta o no me gusta. Bueno, pues cuando ellos tienen que producir eso, un cartel, lo están produciendo para sus iguales. Pero además tienen que asumir el mensaje que están portando. Y eso es uno de los elementos más transformadores. No era tanto que estos chavales, al interiorizar el mensaje, se convertían en militantes de ese mensaje, sino que además ellos se habían transformado, en su opinión, lo habían reflexionado. Mira, os pongo un ejemplo muy sencillo. Si en un instituto, si en un espacio público decimos vamos a poner aquí un lugar para que los chavales se reúnan y estén tranquilos, hablando, comentando, ¿no? Y lo decoramos nosotros, lo pensamos nosotros, hacemos el presupuesto nosotros, bueno, lo cuidarán más o menos, ¿verdad? Y lo usarán más o menos. Los adolescentes son como gatos. Tú les pones una camita y luego ellos escogen la caja. Ellos escogen, ¿verdad? No hay mucha gente aquí con gatos, ¿no? No vale el ejemplo, vale. Imaginaros que en ese espacio, en ese instituto, en lo que sea, les dices a los chavales, os doy un presupuesto, aquí tenéis el dinero, decorarlo. Pensad cómo queréis aprovechar este espacio, cómo queréis estar en él, qué es lo que vais a hacer, si vais a hablar, si vais a escuchar música, qué vais a hacer. Y ellos lo preparan, os puedo asegurar que la seguridad o, vamos a decir, la capacidad de supervivencia de ese espacio al deterioro es inmensamente superior, ¿verdad? Es su espacio, ellos lo han creado. Primero porque saben qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren. Y en segundo lugar, sí, ya veo alguna cara de seguramente, bueno, la mayoría no saben lo que quieren, ¿no? Bueno, sí lo saben, pero hay que ayudarles un poco. Y ese espacio va a ser cuidado, es su espacio. Esto lo llevamos al terreno de los talleres. Ellos están trabajando unos contenidos de prevención, de adicciones y demás. Y lo están interiorizando y lo están haciendo suyo y lo están gestionando para ver cómo comunican eso a los demás. Hemos visto en los resultados que ellos se habían convertido en auténticos militantes, ¿verdad? Portaban ese mensaje que ellos habían reflexionado y cuando estábamos en el ayuntamiento, por ejemplo, en las presentaciones, se portaban como, vamos, con un grado de convicción, ¿verdad?, que a veces no tenemos nosotros, ¿no? Y eso nos gratificaba porque era algo buscado, deliberadamente buscado, que el proceso era muy importante. Estaba la comunicación y estaba también ese factor de que los propios participantes vivían pues, su propia transformación, evolución o como queráis llamarlo. Sí. Perdón, solo un apunte, ¿no? Pero una de las cosas fundamentales también a nivel metodológico es que, bueno, ya visteis en los vídeos que hay monitores, hay un monitor por taller, etcétera, y luego también están los educadores de la asociación, pero la idea es siempre jugar un papel muy secundario, ¿vale? O sea, un papel de facilitador de recursos, etcétera, pero
La intención es que en la medida de las posibilidades puedan hacerlo todo, casi todo ellos. También eso lo hicimos en las presentaciones. Como teníamos la experiencia previa de lo de Mar de Niebla, cuando presentamos el proyecto, no les contamos nosotros el proyecto. Se lo contó una de las personas que había participado en la edición de 2021, ¿no? Y lo que transmitía tenía muchísima más fuerza que lo que podíamos transmitir cualquiera de nosotros, ¿no? Y eso hicimos también, lo hicimos en 2 fases. La segunda fase, los de la primera fase contaban lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, el ir empoderando e ir dando protagonismo, pues es una cosa muy importante en esta metodología, ¿vale? Hay que jugar un papel secundario. Dale ahí para provocar un poco, ¿no? Bueno, pondremos algunas imágenes que no necesariamente nos vamos a referir a ellas, pero que iréis viendo y para provocar alguna idea y demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en cierto modo, y por los documentos y los estudios que hay, al final somos lo que comunicamos de alguna manera, ¿no? Y hay una diatriba que se trabaja en comunicación que es ¿qué es? ¿El mensaje o el canal, no? Si el canal es el mensaje. Ahora mismo estamos acostumbrados que realmente en el canal que tú pongas el mensaje, eso va a condicionar realmente la lectura que tú haces del mismo, ¿no? De alguna manera nosotros estamos, fijaros, el siglo XV, el otro día, apareció la imprenta y eso cambió el mundo. Todos los que estamos aquí seguro que nos mandaron a hacer lecturas esas obligatorias, ¿verdad? En secundaria, bueno, en primaria, en bachiller. ¿Y a cuántos os mandaron visionados obligatorios? Porque forma parte de nuestra cultura, de una manera muy, muy importante, ¿verdad? Creo que ya estamos en el momento, a lo mejor, de que hay determinadas obras audiovisuales que tenemos que ver, ¿verdad? Valorar, analizar y que tenemos que saber leer. Porque si a ti te mandan una lectura obligatoria en un idioma que desconoces, no lo vas a poder entender. O en uno que entiendes algo, pues te vas a perder muchas cosas. Bueno, pues estamos leyendo constantemente, en permitirme así un poco la historia, el audiovisualés, ¿no? Un idioma, ¿no? Que es el tema de la comunicación audiovisual. Y dentro de ese terreno, que por cierto, el teatro está dentro, también, o sea, no... Dentro de ese espacio nosotros tenemos que tener unas claves para poder leerlo. Y a veces estamos mandando y trabajando a los chavales que hagan cosas en vídeo o que vean o que lean y no les hemos dado las claves para que entiendan ese lenguaje. Entonces, es una de las cosas que hay que portar y que también el proyecto ayudaba, porque estamos inmersos en esa cultura que es eminentemente audiovisual. O, por ejemplo, y que evoluciona muy rápido, y ahora todo el mundo pone este dedo, que por supuesto es muy antiguo, de hace muchísimos, muchísimos siglos, pero ahora la lectura no es exactamente igual. Y a lo mejor esto es como cuando, yo qué sé, pues alguien, un profesor, por ir un poco de moderno, va y dice, ¿qué pasa, bro? Y bueno, eso ya está caducando, o sea, quiero decir, depende de dónde, ¿verdad? Entonces a veces nos sumamos a las tendencias cuando la tendencia ya hay que hacer arqueología para ella, ¿no? Pero en cambio, lo que vemos, y digo esto porque los adolescentes, lo que vemos con ellos es que son en la base exactamente igual que los de antes. Y no son ni peores personas, ni menos inteligentes. Bueno, hay opiniones, pero quizás son un poco distintos, pero la base es igual, ¿eh? Y tienen una carga afectiva en la relación con el grupo y con los monitores muy importante. Entonces, rescatamos esa parte y adaptamos un poco la forma. Y parte de eso, de esa forma está en algo tan importante como es el tema audiovisual. Y bueno, ahí tenéis al amigo Alberto Einstein, que como tantas veces en comunicación no se sabe si lo dijo él o lo dijeron 80 distintos, pero bueno, a él y a Lope de Vega y eso se le atribuye el 90% de las cosas que salen por internet, ¿no? Bueno, tendríamos que añadir a Gandhi seguramente, ¿no? Bueno, pues al final, dale ahí un toque, un pellizco al ordenador, aunque ahí está un poco cortado. Lo importante ya no era, como decía ahí León Felipe, hay otros pensamientos semejantes y coincidentes con esto, el recorrido era una parte muy importante y lo teníamos que hacer todos, ¿eh? Con lo cual, obviamente, y como aludía Nacho, bien aludido a Freire y su pedagogía del oprimido y demás, teníamos que tener claro a dónde íbamos, pero íbamos con todos.
y íbamos con un montón de objetivos transversales, también de respeto y demás. Fijaros que uno de los talleres tratábamos, por ejemplo, el tema de los problemas con la pornografía y la perspectiva y las consecuencias que sacan de ello a veces de violencia y demás, ¿no? Bueno, pues cómo vamos a obviar, por ejemplo, el tema del respeto, ¿no? Que está presente en todos los talleres y desde el principio hasta el final, ¿no? La última os la ponemos de momento solo para provocar también, porque así nos sirve, como somos de publicidad, ponemos cosas y luego vemos las caras y sabemos si se ha pillado o no, ¿no? Un poco para que veáis lo variopinto de los temas que estuvimos trabajando, ¿vale? Estuvimos trabajando en los diferentes talleres, campañas de prevención de consumo de alcohol, me recuerdo si me falta alguna, ¿vale? De bebidas energéticas, prevención también de consumo de bebidas energéticas, pornografía, como ya citó Javi, adicción al móvil. Y bueno, sí, también temas relacionados también con el teléfono móvil, como fue el sexting o otro tipo de problemáticas, el bullying, etcétera, asociados al uso de dispositivos móviles. Porque como vemos, el tema de las adicciones ahora va mucho más allá de las sustancias, ¿no? Es mucho más amplio y siempre son temas que son cercanos a ellos y que conocen de primera mano. Mirar, se ha hablado ya desde ayer también, por ejemplo, de la información, las fake news y todo lo relacionado con ello, la importancia de la información veraz y demás. Nosotros hemos trabajado con ellos el tema de aprender a construir las opiniones basadas en evidencias. Bueno, ya veo que por ahí atrás hay alguno que se dio cuenta de lo que pone en el cartel, ¿eh? Si no, picar al de al lado y que os lo indique. Mirad, una de las mejores... Nosotros no podemos, cuando digo nosotros, la sociedad, o decirlo, la parte más sana de la sociedad, estar presente todo el rato acompañando a un adolescente para ayudarla a distinguir lo que está bien de lo que está mal. Eso es inviable, no tiene ningún sentido pensarlo que es posible. Pero lo mismo que los padres, que los adultos que se dedican a la educación, saben que lo que tienen que preparar es un futuro y darles herramientas para que se desenvuelvan, tienen que aprender a distinguir lo bueno y lo malo, lo que les hace bien de lo que les hace mal, ¿no? Y en esa manera el mejor trabajo que podemos hacer para defendernos de las fake news es la mejor vacuna, sería desarrollar el sentido crítico. Y ese es otro de los elementos transversales que hemos tenido en todos los talleres. Para decidir en libertad necesitas unas herramientas básicas y todos sabemos que son tener información, tener capacidad cognitiva para entenderla, porque si me dan una información y yo no la puedo comprender, no me sirve de nada, y tengo que tener sentido crítico, porque esa información la puedo entender, pero resulta que puede estar sesgada o puede ser errónea o condicionada. Así que si cualquiera de estas tres cosas no se da, si me falta información, ya no puedo decidir en libertad. Si me falta capacidad cognitiva para entenderla, no puedo decidir en libertad. Y si me falta sentido crítico, tampoco. Las tres son necesarias. Así que desarrollar el sentido crítico y el crear opinión basado en evidencias es una de las cosas que mejor podemos hacer con la población adolescente para ese futuro. Claro, nosotros tenemos ese sesgo de educadores y entonces estamos muy condicionados por la prevención, pero es que ese es uno de los elementos que nosotros teníamos aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿todos os disteis cuenta de eso? ¿De qué es lo que falla ahí en el cartel? Venga, levantar la mano los que os disteis cuenta. Uy, menos que la media, Nacho, ¿eh? Una cosa que no mencionamos, pero que es importante, es que desarrollamos un taller que llamábamos común antes de cada uno de los talleres, ¿vale? Recordad que eran radio, publicidad, cine y teatro. Bueno, pues había un taller común en el que se trabajaba específicamente temas relacionados con adicciones, con temas de perspectiva de género, igualdad, violencia, todo tipo de sexualidad. Abordábamos un poco en esas 2 sesiones de taller, pues esos temas,
para que todos partieran de una formación base, ¿vale? Eso era importante porque luego, aunque en cada taller lo íbamos trabajando específicamente, digamos que todos los participantes tenían ya una base de sustento para trabajar los diferentes temas que ni siquiera sabían al principio qué tema les iba a tocar, ¿vale? A unos, ya veis, les tocó la pornografía y a otros les tocó pues, las bebidas estimulantes. Pero bueno, eso es importante señalarlo porque lo veíamos como algo también muy importante y fundamental que vamos a reforzar en esta edición. Fijaros, una de las cosas más interesantes en la transformación cognitiva, de pensamiento de ellos, es que tenían que hacer en todos los talleres un esfuerzo de síntesis muy grande. Porque a la hora de transmitir un mensaje, tú estás trabajando un contenido más o menos amplio y había que hacer un esfuerzo de síntesis muy grande, que además está en correlación con lo que estamos viendo. Esto que veis es muy común, ¿verdad? Todos lo conocéis. Siempre, incluso las noticias de prensa ahora te dicen cuántos minutos vas a tardar en leerla, porque tú no quieres comprometerte para mucho tiempo. Y vemos repetidamente muchas veces lo de las 10 frases que dijo no sé quién, los 3 elementos que tienes que hacer para, ¿verdad? Es algo constante. Bien, si eso lo basamos en un esfuerzo de síntesis importante, solo es posible esa síntesis, como cuando hacíamos cuñas de radio en 20 segundos, si tú has interiorizado muy bien aquello y conoces bien aquello que vas a hacer. O sea, tú la esencia, ¿verdad?, surge después de que concentras el producto, ¿no? Pero tienes que tenerlo y tienes que asumirlo. Así que eso también lo hemos trabajado. Vamos súper rápido que nos vamos. Bueno, vivimos como veis, en una iconosfera, en un elemento de comunicación y ya desde que nacemos. No es el tema de debate, pero estos chavales, ¿cómo no van a ser expertos en todo este tipo de elementos de comunicación si cuando dicen los expertos o los sociólogos, bueno, ¿cuándo empieza un niño a utilizar el móvil? Bueno, pues empieza con pocos meses, cuando por ejemplo, pues le dicen, toma, ponte que está tu padre o tu madre o tu abuelo al otro lado del teléfono, ¿no? Imaginaos lo que es eso, no es una pantalla, es una pantalla con la que interactúas y que además hay carga afectiva sobre ello, ¿verdad? Entonces, el usuario, aunque sea poniéndotelo en la oreja, ¿verdad?, pues es desde muy temprano. Así que, bueno, hay que ayudar un poco en ese camino, ¿no? Fijaros, bueno, damos un poco de tiempo para que puedan leer, ¿no? Quizás lo que estamos diciendo hoy aquí, una parte, solo una parte, vale hoy y en este sitio. Caducaría si estuviéramos en otro espacio o en otro tiempo. Esa es una característica que tenemos en comunicación en la vida misma, ¿verdad? Pero la esencia permanece. Y esa esencia es la que nosotros intentábamos hacer perdurar. De hecho, cuando nosotros tenemos, y ahora estamos hablando, imaginaros qué diferencia hay. Vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Quiénes creéis que el marketing puede generar necesidades? La mayoría. Es decir, por ejemplo, ahora tenemos la necesidad del teléfono porque nos generaron esa necesidad. Hay otra manera de verlo. El marketing orienta deseos, pero las necesidades son anteriores. El marketing dice, tenemos la necesidad de estar en comunicación, tenemos la necesidad de estar en contacto con. Esa es la anterior, esa es la primaria, ¿entendéis? Entonces voy a orientar el deseo para que quieran tener esto. Porque somos seres humanos, de momento. Entonces las necesidades, lo que hay que hacer es detectarlas, distinguirlas y entonces vamos a por ellas. Y esto nos lleva a una de las últimas cosas, ¿no? Fijaros, un café, esto es un ticket real creo que de la Plaza de San Marcos y ya de hace unos años. Me parece que está a 14 euros el café, ¿no? Uno de los motivos por los que está a 14 euros es porque hay gente que lo paga, ¿verdad? Pero esto nos lleva, cuando estamos trabajando con adolescentes, los que estáis en organizaciones sociales y demás, sabéis que es muy difícil convocar gente, ¿verdad? Esto es un éxito para la organización, la cantidad de gente que hay hoy aquí. Es muy difícil tener gente en los sitios. Tienes que dar algo a cambio. Aquí se os está dando información, sentimiento de un colectivo que tiene cosas en común. Siempre vas por algo. Pero claro, con los adolescentes, si queremos trabajar con ellos, si queremos intervenir en este plan, ¿qué hacemos?
¿Le damos lo que ellos quieren o lo que necesitan? ¿Los adolescentes saben lo que necesitan? ¿Saben lo que quieren? Y si no es así, ¿quién es el que sabe lo que necesitan? No es tan fácil, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Fijaros, cuando se está en educación, se sabe muy bien que hay que atender a la diversidad y que todos somos distintos y que cada alumno, cada alumna es diferente, ¿verdad? Esa es una de las garantías que tenemos, precisamente para intentar descubrir, o incluso que ellos descubran qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Porque dentro de la pluralidad que ellos tienen, si les das el espacio para que ellos puedan hablar, reflexionar y trabajar entre todos, piensan bien. Igual el problema, dirían algunos de los adolescentes, es que no piensan. No, pero cuando piensan, piensan bien, Piensan como los demás, desde su perspectiva, y lo hacen bien y te sorprenden con las cosas. Así que ese es uno de los elementos, la atención a la diversidad, y que también es al mismo tiempo garantía para dar un poco respuesta o intentar avanzando en qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren. Porque hoy en día a veces estamos hablando de los problemas, de la dificultad, el hate, que parece que tiene un atajo. Ahí está representado con 4 letras, pero parece que tiene un atajo, ¿verdad? Es tan fácil. Es tan fácil darle a eso, ¿no? Y ellos también lo sienten, lo padecen, y el problema es que a veces lo practican. Solo un apunte un poco por lo que comentas, que creo que además tenemos que ir acabando para poner el vídeo. Es un programa, de La Buena Fiesta, es un programa exigente. O sea, exige un compromiso por parte de los jóvenes y de los adolescentes que participan. Y hoy día, bueno, los que trabajáis en educación, en asociaciones, etcétera, pues veis que cada vez es más complicado conseguir ese compromiso. Ese compromiso solo se consigue con eso, ¿no? Con un protagonismo y una implicación desde el inicio en todos los procesos. Y la verdad que estábamos hablando, bueno, de jóvenes, de entidades sociales, etcétera, que vimos un nivel de compromiso que es muy difícil de encontrar hoy día, y eso se conseguía gracias a todo esto, ¿no? Yo creo que podemos poner el vídeo. Sí, es vamos a un poner... vídeo, este es más largo, pero bueno, sí tiene sonido y demás, salen tanto monitores, aunque de manera, como dice Nacho, transparente, porque el modelo de intervención era acompañar en el camino. Y también salen chavales y bueno, veis de todo esto. Pues esta ha sido la primera edición de La Buena Fiesta. Anteriormente hemos realizado un proyecto piloto en el que hemos trabajado solo desde la publicidad, pero luego, viendo el potencial que teníamos, decidido ampliarlo, hacer una campaña multimedia en la que incluíamos la radio, el cine, el teatro, además de la publicidad. Lo importante de este proyecto es que conseguimos que jóvenes y adolescentes construyan mensajes para jóvenes y adolescentes, y eso tiene una gran acción transformadora tanto en los propios participantes como en la gente que receptora esos mensajes. El objetivo del taller fue la creación de una campaña de publicidad impresa sobre la temática de consumo de sustancias, y colaborando con un equipo formado por personas pertenecientes al público objetivo. Ellos mismos aprendieron conceptos importantes y varias técnicas de creatividad para generar las ideas que compusieron la campaña final. Nosotros usamos un castillo de arena para representar que los jóvenes solemos ir a la playa, y el castillo representa el verano en general. Lo que nos gusta hacer a los adolescentes en verano. Las botellas que están atrás del castillo representan que el consumo excesivo del alcohol puede derrumbar tu verano. Me ha parecido un taller enriquecedor para ellos, donde han colaborado un montón, se han divertido bastante. También me parece interesante porque son los propios jóvenes los que crean un recurso y aprenden mientras lo están haciendo para otros jóvenes de la misma edad. Por lo tanto, creo que el mensaje que ellos han dado ha llegado más fácil a un colectivo muy parecido a ellos.
representar un poquito a la gente adolescente como yo y para dar más o menos un significado y un mensaje para que todos puedan aprender y aparte ver el esfuerzo que hemos tomado para poder realizar esto. En el taller de radio y comunicación el reto no era pequeño. Bueno, salvo por la duración, porque hablábamos de cuñas de 20 segundos. Para que los chavales puedan resumir y sintetizar un mensaje adaptado a los destinatarios en 20 segundos, solo es posible si han interiorizado el contenido. Estábamos trabajando sobre prevención de riesgos de la pornografía y de la adicción al móvil. Tuvieron que trabajar esos contenidos, interiorizarlos, las destrezas de radio, y en 20 segundos ahí estaban, 4 cuñas. ¡Reuníos! Yo soy tu padre. Es caer con estilo. Si conoces estas pelis y sabes que no son realidad, ¿por qué si ves porno crees que la vida es como esas películas? Por unas relaciones sanas, libres y sin estereotipos ni violencia. Asociación Cuantaya, espacio comunitario. Proyecto La Buena Fiesta. Fundación Municipal de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Gijón. Tocamos temas importantes sobre las adicciones a los móviles, sobre la pornografía y la agresión sexual. Hemos aprendido mucho en equipo. Estamos muy contentas de que parte de nuestra chavalada haya podido participar en un proyecto tan creativo, tan novedoso, y nos parece muy necesario porque les ha hecho a ellos pensar de manera colectiva, que creemos que siempre es un aprendizaje muy enriquecedor. Entonces, nada, muy contentos con La Buena Fiesta. Más de lo que esperaba y eso que esperaba mucho. He aprendido, he disfrutado y he pensado. Fuimos generando escenas a través de improvisaciones y de ahí ha surgido unos textos, unos diálogos, unos personajes, y hemos podido realizar 2 pequeñas piezas. Se recupera de alguna manera la esperanza también en los jóvenes, porque tienen una gran capacidad creativa, artística, tienen un montón de cosas que contar y realmente están concienciados y saben qué está pasando, ¿no? Y bueno, una maravilla. Llama a tu hermana otra vez. O comes con la familia ahora mismo o no comes. Pues no como. O sea, a ti te parece normal, te la pasas con confianza, ¿eh? Pues para mí el Teatro Foro ha estado muy bien porque a mí me encanta el teatro. Me encanta que en el momento exacto de todo tú puedas expresar X emociones y querer mandar X mensaje. Y tener una muy bonita comunidad en la que pudimos expresarnos tal como éramos y al final crear un resultado, dar una obra que partía directamente de nuestras emociones y de lo que sentíamos. En el taller de cine de La Buena Fiesta teníamos como objetivo la realización de una película de animación en formato corto. Escogimos la herramienta del stop motion, que es una herramienta que combina muy bien el trabajo artesanal con el trabajo digital y nos permitía jugar con nosotros mismos como protagonistas para hacer algo divertido. Han trabajado un tema muy importante como es el tema de las adicciones, que les ha parecido muy interesante y el resultado ha sido muy satisfactorio y han quedado todos muy contentos. Estoy pila de rayado. Uf. Madre mía, qué chungo, colega. Me aburro. Uf. Se ha trabajado muy bien en muchos aspectos a la hora de materiales, de calidad de sonido. El proyecto me ha parecido que ha estado bien, he conocido a gente y he trabajado en un grupo, que eso también. Hemos trabajado muy bien en el grupo y nos ha salido espectacular. Y nada, pues ha sido una experiencia muy agradable. El proyecto de La Buena Fiesta es una propuesta de trabajo que nace en el Plan Municipal de Promoción de la Salud y Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Gijón. Se encuadra dentro de la Concejalía de Servicios Sociales y la propuesta de trabajo fue desde el principio abordar la prevención de adicciones, la promoción de la salud en general, con población adolescente, de entidades colaboradoras del municipio, 8 concretamente, y que utilizan el cine, la radio, el teatro y la publicidad como espacios creativos para trabajar esto que acabamos de decir, ¿no? Los resultados, avalan la propuesta de trabajo, nos parecen importantes para todos los que estamos implicados en el proyecto, entidades, chavales, el propio ayuntamiento. Los resultados son, a nuestro juicio, espléndidos.
nuestra parte, nada, aquí veis un poco los resultados. Al final del proceso, en la gala final, también los chavales recibían un diploma, que bueno, deja de ser algo simbólico, pero que también servía un poco para sentirse ellos también reconocidos, ¿no? Y bueno, no tenemos mucho más que decir, salvo preguntas que nos queráis hacer. Comentarios. Preguntas, quejas, manifestaciones. Yo cuando doy clase a veces estoy en un momento así muy intenso, muy bueno. A veces levanta la mano a alguien y digo, ¿qué? Y dice, ¿puedo ir al servicio? Y claro, es muy frustrante, ¿no? Pero bueno, quiero decir, si alguien necesita ir, que vaya. Por favor, que no levante la mano. Hola, bueno, en primer lugar, felicidades por la conferencia y por el proyecto. Me parece muy interesante. Y a mí me gustaría saber cómo se hace, porque una cosa es que cuando está demostrado que los adolescentes, cuando ya están en la actividad, participan mucho, se implican mucho, sobre todo si se hace participativo, si son ellos los que hacen las propuestas, pero hay como mucha barrera, ¿no?, al principio de esto es un taller, no sé si apuntarme, ¿sabes? Como que la gente no se apunta a cosas por apuntarse muchas veces, y hay en muchas instituciones, por ejemplo en el CIG, hay una participación muy baja. Entonces, ¿cuál es el enfoque que le dais para que ellos se quieran apuntar a estas actividades sin saber muy bien de qué van, o viendo un cartel, o no sé cómo ha sido el proceso de captar a los participantes ni nada? Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, eso es fundamental. La participación, lo primero, es voluntaria, ¿vale? Nadie iba, digamos, obligado por la entidad. Eso es fundamental. Ni tampoco tiene la obligación de acudir a todas las sesiones ni nada. Así decimos que adquiera el compromiso. ¿Cómo se hacía? Pues a través de los educadores de cada entidad, que lo trabajaban específicamente con ellos, a través de los iguales también, que ya habían participado en experiencias similares en otras ediciones, como hicimos con lo de Mar de Niebla. En la siguiente fue más fácil porque ya había más gente también. Y bueno, y luego a través de la motivación del día a día. Pero bueno, estamos hablando también de que ya visteis en las imágenes que no son grupos muy extensos, ¿eh? Tampoco se podría trabajar con grupos muy grandes en estos talleres. Pero sí, es sobre todo así, a través de los iguales y a través de los propios educadores de los... Sí, las asociaciones fueron fundamentales. Ellos conocían los chavales con los que trabajaban y también había una relación de confianza con ellos, con lo cual cuando su monitora le daba esa opción, había una imagen de marca y garantía bastante buena. Había una cosa importante, que es que los resultados, o sea, las cuñas, por ejemplo, se emitían los 40 principales. Los MUPIs ya viste que se ponían por la ciudad. Es decir, que participar en algo que luego tiene unos resultados como tan visibles y tan tangibles, ¿no?, que dicen, mira, esto lo hice yo, a sus iguales, a su familia, a sus compañeros, eso tenía mucho atractivo para ellos. Era como un reconocimiento de repente, ostras, nos están poniendo aquí el escaparate grande, ¿no? Eso fue un refuerzo importantísimo. Y además hay que ver que estos chavales, muchas veces nos pasa a todos, pero a ellos más, a la hora de comunicar a otros lo que hacen, a dónde van y demás, no les resulta tampoco especialmente fácil. Cuando tú les das, por ejemplo, mismamente una chapita, esa chapita se va a encontrar con alguien y le va a decir, oye, ¿y qué significa eso? Y le está facilitando la comunicación. El que esos productos después estuvieran en el ámbito más formal de la sociedad y demás, aparte de reforzarles, les facilitaba después el trasladar el mensaje. Sí. A la pregunta y a lo que decís, en el papel de las educadoras, de las entidades, sin ninguna duda es determinante, tanto como que los MUPIs se hicieran públicos, porque aunque ahora veamos solamente los resultados que son... Realmente detrás hay un proceso muy grande de trabajo y de planificación. Entonces, con los responsables de cada entidad ha habido reuniones, cómo se hacen los contenidos, cómo se organiza el trabajo, cómo se preparan los talleres de formación, mucho trabajo para cuando se trasladara a los chavales fuera lo más
sencillo, asequible y fácil, y también ordenado, de manera que los educadores tuvieran claro cuál era su papel y todos supiéramos cuál era nuestro... Bueno, cada uno tenía que saber lo que cada papel era clave. El de los educadores, para conseguir que los chavales les pareciera importante, pues indispensable. Entonces hay mucho de planificación detrás también. Puedes quedarte. No sé si había otra pregunta por ahí o... Bueno, nada, muchas gracias. Enhorabuena por el programa. Sí, va un poco en la línea. Queríamos conocer un poco los tiempos, ¿no? La planificación, todo este trabajo previo que hacéis. ¿Cuánto fue más o menos el trabajo de lo que es el proceso hasta que veis el resultado? ¿Cuánto tiempo estuvisteis con los grupos, trabajando? Mira, eso es una pregunta que además, como sabemos que es importante porque además creemos en el efecto multiplicador y demás, aquí está este material. Este material, por ejemplo, está hecho precisamente porque creemos en la difusión y efecto multiplicador, ¿verdad? Está todo muy programado, con mucho detalle, incluso por sesiones, ¿verdad? Teníamos 8, me parece. Sí, son 5, cada taller tiene 5 sesiones de 2 horas de duración, ¿vale? Es decir, 10 horas en total. Y luego, aparte, hay 2 sesiones más de este taller transversal, o bueno, llamámoslo de contenidos comunes, es decir, 14 horas en total. Que en la realidad no son 14, porque luego ya viste que también van a presentarlo al ayuntamiento, se va a la gala final, son más horas, ¿no? Ponte que más o menos a cada chaval le supondría unas 20 horas de su tiempo, aproximadamente. Y luego ya está, en el trabajo de planificación, etcétera, del que hablas tú, pues ya te digo, desde 2001 que empezamos con el pilotaje hasta elaborar el sustento, digamos, un poco bibliográfico y luego, bueno, ahora estamos haciendo una evaluación creo que bastante exhaustiva porque nos interesa también ver un poco cuáles van a ser los resultados, ¿no? Y tener un análisis tal. Sí tenemos, por ahí no nos quisimos aburrir porque, bueno, ahí sí que tenemos bastantes datos recogidos, hicimos instrumentos de evaluación con los chavales, con los educadores, con diferentes, también analizando un poco, digamos, las situaciones sociales de cada grupo. Bueno, ahí hay todavía bastante curro por hacer, por esto este material está hecho en un formato fichero porque, bueno, la idea es que sea acumulativo, ¿no? Y que se puedan añadir... Si lo veis de perfil, que queda hueco. Que se puedan añadir cosas, ¿no? Perdón, hay una pregunta de la gente que está online. Y pregunta Andrea Lázaro, buenos días. ¿Este proyecto solo llega a los adolescentes que están dentro de las asociaciones? Bueno, con quien se trabaja, o sea, quiero decirte, los 5 grupos que se hacen con adolescentes que están dentro de asociaciones, sí, de entidades que trabajan en principio con jóvenes que por algún motivo están en riesgo de exclusión social, porque es un proyecto que va, digamos, de prevención indicada para este tipo de colectivos. Lo que pasa que luego, evidentemente, los resultados que se producen sí que van dirigidos a un público en general. Pero sí, eso igual Monse nos puede añadir algo. Bueno, no, un poco lo mismo. El planteamiento, uno de los objetivos del Plan Municipal de Adicciones, no de este, ya lo comentamos antes, sino de cualquiera, es intentar ir mejorando en trabajar, bueno, de forma más transversal y con otras áreas. No solo de la propia administración, como en otros proyectos, sino en este caso con entidades del tercer sector. La primera propuesta era un proyecto selectivo, que efectivamente la población no era universal ni estaba dirigida, no trabajamos en las aulas, no es un proyecto dirigido a toda la población, etcétera, sino efectivamente es un proyecto selectivo que se dirigía a jóvenes entre una franja de edad entre 14 y 17, que podía oscilar, pero nos movíamos en esa horquilla, y que pudiera presentar indicadores de vulnerabilidad. Algunos sí, otros no, pero moviéndonos en ese perfil. Algunos de los datos que teníamos que intentar extraer de la evaluación, con lo que comentaban antes, que estamos
estábamos y estamos intentando mejorar los indicadores de evaluación para ir incorporando criterios de buenas prácticas a la medida que vamos viendo errores en el proyecto y podemos hacer propuestas de mejora, tiene que ver pues, con los indicadores de si hay minorías, si participan, las dificultades o no para que participen más poblaciones minoritarias, bueno, cualquier indicador que nos parezca que puede ser importante a la hora de obtener datos y hacer propuestas de cambio o de mejora. Sí, un dato precisamente al respecto de esto que estamos ahora mismo analizando es que se da la circunstancia de que tenemos un porcentaje bastante elevado de población migrante dentro de los participantes, ¿vale? Sin que necesariamente la mayoría de los jóvenes que participan en esas entidades sean población migrante, sí que la mayoría de los jóvenes que voluntariamente quisieron participar en este proyecto sí son población migrante, y eso es una de las cuestiones que estamos también un poco tratando de analizar y de saber por qué sucede esto. Bueno, yo primero daros la enhorabuena por la propuesta porque me parece muy interesante. Todo lo que genere procesos de cambio, no por lo rápido, sino que sea el proceso el que incorpora cambios, yo creo que es lo que va a permanecer. Yo lo que quería preguntaros es si veis alguna posibilidad de exportarlo al medio escolar, que pudiera tener un impacto mayor en cuanto a cantidad de población. ¿Eso cómo lo veis? Gracias. Bien, eso... Bueno, yo me permito el lujo de responder porque tengo un pie en la educación formal y otro en la no formal, ¿no? De toda la vida. La educación formal está incorporando aspectos de la no formal, realmente, pero son espacios diferentes y el espacio condiciona mucho la respuesta de los chavales, de los destinatarios y demás. Se puede exportar, sí, pero como cuando exportas un archivo, siempre hay cambios, y habría que adaptarse. Yo creo que la educación no formal y con la metodología de tiempo libre es un momento privilegiado para intervenir en este tipo de cosas y en valores. Se podría, por supuesto. ¿Sería bueno? Probablemente. Mejor, ahí ya empiezo a tener dudas, ¿verdad? Así que yo desde luego, y digo que, bueno, humildemente, pero ya que tengo un pie en cada lado, me quedo con el espacio no formal para intervenir precisamente con este modelo. Sí, claramente la voluntariedad, que es lo que caracteriza un poco a la educación no formal, ¿no? Que es un poco la característica fundamental, es clave en este proyecto también, ¿eh? O sea, alguien que participe de manera forzada porque está en ese aula, etcétera, pues se le puede motivar, etcétera, pero es probable que la respuesta fuera diferente. Hemos hecho cosas muy parecidas y seguimos haciéndolo dentro del espacio formal, pero resulta diferente. Además, igual que los espacios, podríamos decir, fijaros, que esta misma charla dada en otro espacio, por ejemplo, en el parque, entre árboles y demás, se podría hacer también, pero seguramente el contexto iba a condicionar la respuesta y la sensación de los presentes, incluso si el día hace sol o no, ¿verdad? Bueno, pues esas cosas influyen mucho más de lo que pensamos. Y el espacio formal ahora mismo pues es como si tuvieras un cinturón, ¿no? que hace un poco difícil intervenir en algunas cosas, o por lo menos con el mismo modelo. ¿Alguna cosita más? Y si no, bueno, creo que vamos en tiempo, ¿no? Para ir pasando ya al final, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias.